información vale millones. Comenzamos. En este video les vamos a mostrar cómo calibrar el gancho tramador en la parte de arriba de la máquina collaretera, paso a paso. El primer paso es calibrar el pasahilos que recoge el gancho, y el segundo es calibrar el pasahilos que va en la barra de agujas. El tercer paso es calibrar el buje que lleva y sostiene el gancho tramador. Entonces, empezamos. El primer paso es calibrar el pasahilos del gancho que pasa a recoger el pasahilos. Tiene que tener estos dos tornillos. Tiene que estar así, derecho. El pasahilos tiene dos tornillos aquí adentro, en la parte de adentro, que tienen que estar derechos, así en la posición derecho. No tiene que irse al lado, ni para allá ni para acá. Derecho, porque ya tiene una inclinación de abajo hacia arriba, aquí la parte de acá. Esta parte ya tiene una inclinación que va de por sí, con el pasahilos va así, de bajada. El segundo paso es el pasahilos de la barra de agujas. Esta no debe topar con el pasahilos que va sosteniendo la máquina. Aquí se los voy a mostrar. Ahí pasa a recoger el hilo y ya empieza a tramar. Y este es el gancho, el pasahilos que le digo que no debe topar con el pasahilos que sostiene la máquina, y el pasahilos de la barra de agujas no debe de topar aquí, ninguno de los dos. Tiene que haber un espacio que libre, y ahí la está librando. Ahí estoy metiendo la escala y la aguja ya no, al topar ahí no la mueve ni nada, porque la puede romper o puede pasar algún accidente si no la calibramos bien. De ahí vamos a calibrar el buje que sostiene el gancho tramador. Tiene que estar el buje a la mitad cuando apretemos el tornillo con el desarmador. Cuando apretemos este tornillo, el buje tiene esta abertura. Debe de quedar exactamente a la mitad. Así, a la mitad. No tiene que quedar chueco, en diagonal o diagonal así, sino a la mitad. Y ahí apretamos el buje. El buje que sostiene, este sería el buje que sostiene el gancho tramador. Estando a la mitad, antes de apretar, tenemos que ver el punto muerto de la máquina. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí tiene una marca la máquina. Ese es el punto. Con el punto muerto de la polea. Aquí lo está marcando. ¿Qué es lo que es el punto muerto? Cuando las agujas van a empezar a bajar, el punto muerto está arriba y van a empezar a bajar. Ese es el punto muerto de la barra de agujas. Aquí se ve el pasahilos. Cuando punto muerto se mueve, va a empezar a bajar y la marca. Ese es el punto muerto. Ahí se calibra el buje, se aprieta el tornillo. Apretamos el tornillo y solito el gancho tiene un tornillo aquí
tiene un tornillo aquí, el gancho que vamos a apretar, el gancho tramador adentro. Ya nada más lo calibramos a 4 milímetros. A 4 milímetros la punta del gancho con la aguja, que sería la aguja, supongamos que es esta. Derecho, a partir de aquí para afuera, 4 milímetros. 4 milímetros tiene la punta del gancho tramador con la salida de la aguja, 4 milímetros. Y ya apretamos el gancho tramador. Tiene que llevar igual una altura que haga que pase esta función. Observen, lo vamos a hacer despacio. ¿Cómo va a pasar el hilo? El pasahilos de la barra de aguja empieza a bajar y la punta del gancho tramador empieza a recoger. Sube, sube y ya empieza a recoger, y el hilo rosa pasa adentro de la primera aguja. Aquí observamos. Y la segunda ya está entrando en la parte de atrás. La aguja ya va bajando y ya va entrando en el hilo rosa ahí. Entra y ya trama. Observen otra vez. Esa es la función. Recoge y empieza a tramar. Ese es exactamente el punto donde está bien calibrado. Ahorita vamos a desarmar la máquina y enseñarles cómo calibrarlo. Les voy a mostrar cosiendo un poco la tela para que vean cómo lo hace. Ahí la máquina está cosiendo y tramando sin ningún salto la costura. La parte de abajo y la parte de arriba. Ahí podemos colocar la tercera aguja si queremos. Ahorita solo estamos trabajando dos. Y el tramado lo va haciendo. Lo vamos a hacer despacio y luego un poco más rápido. Ahí es despacio para que vean cómo lo hace, puntada por puntada, cómo recoge el hilo y cómo lo trama. Vamos a hacer más rápido. Vamos a desarmar y volver a armar para mostrarles cómo calibrar todas las piezas paso a paso. Lo primero vamos a quitar el pasahilos aflojando los dos tornillos. Ahí lo movemos para que observen que no. Luego vamos a mover el buje del gancho tramador. Ahí lo estamos moviendo para que observen que no. ¿Cómo vamos a calibrarlo? Ahí está todo puesto. Nada más sería el pasahilos y ahorita les vamos a mostrar cómo. Entonces, el primer paso, habíamos dicho, es calibrar el pasahilos, que debe de quedar en forma recta. Los dos tornillos los apretamos.
en forma recta, que debe de quedar en recta. Ahí está apretado y nos vamos a apretar el buje. Lo que tenemos aquí es el buje. Este ya está puesto, ya más es colocarlo a 4 milímetros. Pero no les he explicado bien que en esta parte de adentro del tornillo del buje también podemos calibrar. Lo primero que debemos hacer es calibrar el gancho tramador de este. O sea, ahí este tornillo hace que bote el gancho para allá o para acá. Vamos a calibrar primero, como le habíamos dicho, el buje del gancho tramador. Entonces va a ser punto muerto de la máquina, punto muerto, y vamos a calibrar el buje ahí. A la mitad, que está ahí bien a la mitad. Ahí apretamos el buje. También debe de llevar una altura aquí en lo que es la barra del prensatelas. ¿Para qué? Para que pase por debajo de las agujas, que sería esto, que no las rompa o igual nos dé la posibilidad de alzar el pisalienzo del prensatelas. Aquí se calibra igual para arriba o para abajo. Entonces apretamos. Ahí apretamos. Y este gancho ya está calibrado, pero lo vamos a mover. Primero se aprieta el buje y luego se mueve. Si queremos ver cómo calibrar el gancho, ya podemos mover el tornillo del gancho. Vamos a volver a mover un poco los tornillos del pasahilos para que observen cómo se mueve y cómo va a quedar a 4 milímetros. Vamos a aflojar un poco los tornillos para que nos deje trabajar. Y observen ahora. Vamos a mover el del gancho tramador para que observen cómo se mueve y cómo calibrarlo, que ese sería el paso importante. Ahí lo vamos a mover y luego volver a calibrarlo. Observen cómo se mueve, ¿eh? Ahí ya lo movimos. Este tornillo hace que se mueva el gancho tramador a los 4 milímetros que queremos de la aguja. Entonces, cuando ya lo moví, ya lo puse fuera de tiempo. Entonces, ahí vamos a botarlo. Punto muerto. Punto muerto de la máquina con la polea. Y el gancho lo vamos a calibrar a 4 milímetros. La punta del gancho tramador con la orilla de la aguja, 4 milímetros en punto muerto. Ahí está, 4 milímetros. ...4 milímetros de la punta del gancho tramador con la orilla de la aguja. Ahí vamos a apretar ese tornillo. Observen.
apretamos y volvemos a colocar el pasahilos en la forma que esté derecha. Esta parte podemos moverlo arriba o abajo. Ahí ya tiene el pasahilos adentro, tiene un tope para que llegue arriba o abajo. Va a ir hasta abajo, que esa va a ser la función de ese pasahilos para que nos deje tramar. Ahí apretamos en forma recta y derechito. Los dos tornillos que sostienen el pasahilos. Y ya nos quedó el tiempo. Recuerden que este también ayuda a que el hilo suba y recoja la entrada y salida del hilo. Observen ahí, lo estamos moviendo con la polea, con la pura polea, sin encender la máquina. Vamos a ir checando el ajuste de nuestro trabajo que ya hicimos. Ahí les estoy haciendo despacio para que observen. Empieza a recoger, resbala en la base, entra y empieza a tramar y a soltar el hilo ahí. Ya les había yo explicado. Esta también, este pasahilos de la barra de agujas hace que haga esa función de tramado, porque si ahorita está así en esta forma, pero si lo ponemos recto o más arriba, ya no hace la función. O sea, es calibrarlo igual aquí. Esta parte hizo tensión sin apretar la tensión de allá atrás, que es esta parte. La tensión del hilo sin apretar, eso, este pasahilos también lo podemos mover para arriba o para abajo, pero ya está en una forma diagonal. Así funciona. Aquí se le mueve. Hace esta función. Entonces ahí está, ahí en forma diagonal. Así la tenemos y así está trabajando. Observen. Ahí está haciendo la función. Vamos a probar a encender la máquina. Suscríbete para más videos como este. Así queda nuestra costura. Y ahí nos quedó. No puedo argumentar nada ante esa lógica.